Buen día, mi nombre es Jennifer Mariana García Morán. Soy estudiante de la Universidad del Desarrollo Profesional, sede en Teocaltiche, Jalisco, en la carrera de Contaduría Pública. Actualmente curso la materia Impuestos Indirectos al Consumo con el docente Eduardo González Moncada. El día de hoy explicaré brevemente los temas expuestos durante el curso. Los impuestos indirectos son los que no se basan en la riqueza o el patrimonio de las personas, es decir, todos pagan el mismo porcentaje de impuesto. Se dice que es al consumo porque se paga al comprar algún producto o servicio. El objetivo de este video es brindar los fundamentos para entender el tema impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA, incluyendo los actos gravados, las obligaciones de los contribuyentes, los sujetos del IVA, entre otros datos importantes que servirán como base para llevar a cabo la contabilidad, ya sea propia o de alguna empresa. Comencemos. Tema 1. El IVA. El impuesto al valor agregado es un impuesto que grava el consumo de bienes y servicios. Recae en el consumidor final. Quien compra el bien o servicio es el que deberá pagar este impuesto. Para calcular el IVA se toma como base el precio original del producto. Este se multiplica por el porcentaje, o mejor conocido como tasa, que menciona la ley. Por ejemplo, si un producto cuesta 100 pesos y la tasa es el 16%, multiplicamos 100 por 1.16 y el resultado final serían 116, 100 del precio original del producto y los 16 del IVA. Los tipos de IVA que se manejan en contabilidad son el IVA acreditable, que es el IVA que ya fue pagado. El IVA por acreditar es el que está pendiente de pagar. El IVA trasladado, el que ya fue cobrado, y IVA por trasladar, el IVA que está pendiente de cobrar. Actualmente se utilizan 3 tasas de IVA. La tasa general del 16% para la mayoría de productos y servicios, el 8% para la zona fronteriza y en algunos productos o servicios se utiliza la tasa cero. La tasa cero está obligada a presentar declaración. Por otra parte, los exentos son los que no tienen obligaciones de pago de IVA. Los sujetos que intervienen en el pago y el cobro de IVA son los contribuyentes, que son las personas que adquieren los productos o servicios, el sujeto pasivo, que es la persona que tiene la responsabilidad de cobrar el porcentaje de IVA y hacer la declaración ante el SAT. Estas pueden ser personas físicas o morales con actividades empresariales. Tema 2. El impuesto acreditable. El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulta de aplicar los valores señalados en la ley del impuesto al valor agregado, al que corresponda según sea el caso. La mecánica del impuesto acreditable consiste en restar del IVA trasladado el IVA acreditable menos el IVA retenido, y esto será igual al IVA a cargo o a favor. Un ejemplo de retención es cuando adquirimos algún producto. Quien nos cobra es el encargado de retenernos el IVA para después enterarlo al SAT. Para que los actos grabados tengan derecho al acreditamiento, debe de tratarse de contribuyentes que causan el impuesto en relación al mismo impuesto que se pretende acreditar y que los bienes que se enajenen no hayan sido modificados, a excepción de las bebidas alcohólicas a granel o de sus concentrados, de polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores. Se dice que son actos exentos sin derecho al acreditamiento cuando los pretende realizar quien no sea contribuyente del impuesto, ya sea por la enajenación de bienes, prestación de servicios, exportación de bienes o por los actos que se encuentran exentos de pago de IVA. Tema 3. Declaraciones definitivas de IVA. Son las declaraciones que se realizan al finalizar el ejercicio. Generalmente se realizan de forma mensual. Las declaraciones definitivas se realizan para informar al SAT el pago, retención o acreditamiento del IVA y se debe hacer a más tardar el día 17 al mes siguiente en que corresponde el pago. Después de realizar las declaraciones de IVA,
puede que nos resulte un saldo a favor. Esto suele suceder cuando damos un pago de más. El saldo a favor lo podemos acreditar contra nuestro propio impuesto al cargo en los meses siguientes hasta que lo agotemos o solicitar su devolución. Por ejemplo, se puede compensar el IVA contra otros impuestos federales. Un ejemplo de ello es contra el ISR propio, el impuesto empresarial a la tasa única, el impuesto especial sobre producción y servicios siempre y cuando sean propios. Si cometemos un error al presentar nuestras declaraciones, podemos hacer una declaración complementaria. Estas son una opción para corregir los errores que pudimos tener en las declaraciones que no están bien presentadas o si los dictámenes fiscales generan que tenemos que realizar un cambio. En las complementarias podemos agregar alguna obligación que se nos olvidó, modificar obligaciones cuando tuvimos algún error al calcular el impuesto o modificarla cuando el SAT dictamine que debemos realizar alguna modificación en la declaración. Otro tipo de declaraciones son las declaraciones de operaciones con terceros, mejor conocidas como DIOT. Esta declaración informativa tiene como objetivo informar al SAT las compras que se hicieron durante el mes y cruzar la información con la que mandan tus proveedores para asegurarse de que todos cumplan con la declaración completa de sus ingresos. Tema 4. Enajenación de bienes. Consiste en transmitir nuestro dominio sobre una cosa o derecho a otra persona a cambio de una contraprestación. Se considera que ya fue efectuada la enajenación al momento de cobrar las contraprestaciones. Existen enajenaciones exentas de impuesto, por ejemplo, el suelo, las construcciones que están adheridas al suelo que son destinadas para casa habitación, los libros, las revistas y los bienes muebles usados, salvo que no sean enajenados por alguna empresa. Para la base gravable de la enajenación de bienes se debe considerar el valor del precio o la contraprestación pactada, además de las cantidades que se cargan por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto que se adjudique. Prestación de servicios independientes. La ley del impuesto al valor agregado considera la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra. Por ejemplo, el transporte de personas o bienes, el seguro, el refinanciamiento, el mandato, la mediación, entre otras. Al igual que en la enajenación de bienes, en la prestación de servicios se considera que se causa el impuesto al momento de cobrar la contraprestación y en el caso de que sean servicios prestados en forma gratuita, se causa el impuesto al momento de prestar el servicio. Para calcular la base del impuesto se considera el precio de la contraprestación, otros impuestos que se adquieran, penas convencionales o otros conceptos que se carguen al adquiriente y en caso de ser intereses, todas las contraprestaciones distintas a la principal. Tema 6. Uso o goce temporal de bienes. Es un acuerdo donde una persona le cede a otra el derecho de usar un bien por un periodo determinado a cambio del pago de una contraprestación. Este pago puede ser en un solo pago o en una serie de cuotas. Las formas jurídicas que intervienen en el uso o goce temporal de bienes son el usufructo, que viene siendo el derecho real y temporal de disfrutar los bienes ajenos. El comodato es el contrato y el tiempo compartido es el acto jurídico de poner a disposición de una persona directamente o a través de un tercero el uso o goce temporal del bien. Algunos ejemplos de actos exentos de impuesto en uso o goce temporal de bienes son los inmuebles destinados para casa-habitación y las fincas dedicadas con fines agrícolas o ganaderos. El impuesto se causa al momento de cobrar las contraprestaciones y para calcular la base gravable, al igual que las anteriores, se utiliza la contraprestación más otros impuestos, más derechos, gastos de mantenimiento
construcciones, penas convencionales u otros conceptos que se cobren o se carguen al adquiriente. Tema 7. Importación de bienes o servicios. La importación consiste en comprar productos o servicios de un país vecino, es decir, del extranjero, para usarlos en el país nacional. Para llevar a cabo la importación es necesaria la factura comercial, el conocimiento de embarque, el certificado de origen y el pedimento de importación. Para calcular el IVA se deberá utilizar el precio que se determine en aduana. En la importación de bienes o servicios también existen exentos de pago de impuesto, por ejemplo, las que no lleguen a consumarse, las de equipajes, las de obras de artes que sean reconocidas como tal, el oro con un contenido mínimo del 80% de dicho material, entre otras. Tema 8. La exportación. La exportación, al contrario de la importación, consiste en vender al extranjero un bien que es producido en el país. La exportación de servicios es la venta o intercambio de un servicio que se produce en el país y se vende en el extranjero. Para calcular el impuesto se aplica la tasa del 0% al valor de la enajenación o prestación de servicios cuando se exporten. Algunos documentos que se necesitan para poder exportar son el certificado de origen, estar dado de alta en el RFC, lista de empaque, factura aduanera, conocimiento de embarque, información del exportador, clasificación arancelaria, entre otras. Tema 9. Obligaciones de los contribuyentes. Estas se mencionan en el artículo 110 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Algunos ejemplos de estas obligaciones son llevar contabilidad, expedir y entregar comprobantes fiscales, presentar las declaraciones al SAT. Si se dedica a retener impuesto, se debe expedir comprobantes fiscales por retención e informar al SAT sobre sus retenciones a más tardar el 17 del mes siguiente, además de proporcionar al SAT información del IVA y proporcionar mensualmente las operaciones del mismo impuesto. Tema 10. Impuesto especial sobre producción y servicios, mejor conocida como IEPS. Es un impuesto que grava la enajenación e importación de bebidas alcohólicas y cerveza, tabacos labrados, gasolinas y diésel, bebidas energizantes, plaguicidas, alimentos con alto contenido calórico y demás que causen algún daño a la sociedad. Además, grava servicios por comisión, mediación, consignación o representación y distribución con algún motivo de bebidas alcohólicas, cervezas, minerales, tabacos labrados, energizantes, plaguicidas y alimentos que contengan un alto contenido calórico. El impuesto especial sobre producción y servicios se calcula dependiendo a los porcentajes que marca la tabla del IEPS. Por ejemplo, se utiliza el 26.5% para el alcohol, el 160% para los cigarros, el 53% para bebidas alcohólicas, entre otros. Conclusión. El IVA es un impuesto que grava el consumo de bienes y servicios y recae en el consumidor final. Como ya lo mencionamos, las tasas que actualmente se manejan son el 16%, el 8% para zonas fronterizas y el 0% para algunos productos y servicios. Las declaraciones y los pagos de IVA se realizan a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el pago. Es necesario que presentemos las declaraciones de IVA en el día que corresponde para evitar alguna multa. Además, debemos saber qué porcentajes corresponden a cada producto y servicio y qué actividades están gravadas o exentas del pago del impuesto. También debemos de separar el IVA que pagamos y el IVA que cobramos para que al momento de presentar la declaración sea más fácil saber si tenemos que pagar algo extra de IVA o tenemos algún saldo a favor para poder solicitar su devolución o poderlo utilizar en nuestros pagos siguientes. Como resumen, la enajenación consiste en transmitir la propiedad de un bien a otra persona a cambio de una contraprestación. El uso o goce temporal de un bien consiste en otorgarle el uso de un bien tangible
que puede ser un inmueble, a cambio del pago de una contraprestación. Se puede pactar en un contrato. La prestación de servicios independientes es hacer que se realice algo a favor de otra persona. Puede ser de manera gratuita o a cambio de un pago. La importación consiste en comprar productos del extranjero para utilizarlos en el territorio nacional, y la exportación es lo contrario, consiste en vender productos que son de territorio nacional al extranjero. Por mi parte, esto sería todo. Espero que esta información sea de utilidad para entender lo relacionado con el impuesto al valor agregado, mejor conocido como el IVA. Gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima.